Buenas, buenas, José. ¿Cómo está? Hola, profe, ¿bien y usted? Bien, gracias a Dios. Ok, ya estamos 20, sí. Estamos en la semana 2 del módulo 9. Vamos a estar viendo ahí hoy, es un tema súper importante a nivel de productividad, que tenemos que garantizar antes de verificar si el grupo cumple con la productividad. ¿Ok? No sé, José, si ya tiene alguna duda del material anterior o qué. No, profe, todo claro. Ok, muchas gracias. Okay. Como ya les había mencionado la semana pasada, ¿verdad? La productividad es la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y los recursos utilizados para producirlos. Como usted lo había mencionado, José, que trabajaban por tandas, entonces ahí ya tiene un conocimiento el líder de producción o el supervisor de producción que para tal semana o esta semana viene que hacer cierta cantidad de galletas, ¿verdad? Por tandas, que verdad que ustedes lo manejan. Entonces, siempre tienen que validar lo que es el tema de producción, ¿verdad? Ante verificar si vamos a cumplir con la productividad, tenemos que saber si hay materias primas, mandar a hacer las cajas de galletas en base a una demanda. ¿Por qué? Porque lo vamos a vender, porque ya está identificado que lo podemos colocar dentro de este, del mercado, ¿verdad? Existen ciertas técnicas de mejoramiento de la productividad relacionadas con la tarea. Entonces podemos nosotros el área de ingeniería trabajar con qué? Con ingeniería de métodos, medición del trabajo, diseño del trabajo, evaluación del trabajo, diseño de la seguridad del trabajo, ingeniería de factores humanos y programación de la producción, que estaremos detallando. ¿Verdad? Ahí ponemos estas metodologías que nosotros en el área de ingeniería desarrollamos con el fin de cumplir. Yo les había mencionado de que existen muchas técnicas, ¿verdad? Pero las empresas adaptan a las que más se les compete, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de este tipo de técnicas, ¿verdad? Para mejorar la productividad, las técnicas, como dice ahí, gestión del tiempo, a qué vamos a priorizar, qué vamos a eliminar, cuáles son nuestros cuellos de botella, hay que fomentar el trabajo en equipo, hay que cronometrar, ¿verdad? Hay que hacer una programación, validar si las personas que tengo para ejecutar estas tareas tengan las competencias. Eh, También el tema de salud, ¿verdad? Hay empresas que trabajan con este, las pausas activas, ¿verdad? Que también nos va a ayudar a relajarnos y poder seguir con el proceso de producción, ¿verdad? Siempre enfocados en eliminar distracciones, reducir cantidad de eventos o movimientos, organizar, mantener limpio el trabajo, el área de trabajo, ¿verdad? Todo eso es lo que debemos empezar a trabajar previo a verificar o saber si podemos cumplir con la productividad. Ingeniería, el área de ingeniería siempre tiene que trabajar con los métodos, ¿verdad? Viene José y José le van a decir que tiene que empacar o que tiene que hacer X producto, pero que José sepa con qué se hace, ¿verdad? Es como cuando vamos a hacer un arroz con leche y ya sepamos cuáles son los ingredientes y cuál es el método, ¿verdad? Hay muchas maneras de que se hace el arroz con leche, pero nadie va a colocar el arroz, la leche y todo junto, ¿verdad? Tienen que ir por pasos. Hay alguien que tiene el parlante abierto, el micrófono, por favor.
Entonces, la ingeniería de métodos es un procedimiento sistemático para eliminar, combinar o reducir en contenido de la tarea en el trabajo. Lo que hay que hacer es la simplificación. Entonces, nosotros tenemos que realizar junto con los supervisores o los colaboradores un entrenamiento previo, ¿verdad? Un entrenamiento, y existe también la curva de aprendizaje, porque yo necesito saber cuál es el método que voy a ejecutar para hacer dicha tarea. No puedo mandar a José a hacer una galleta si no sabe cómo, ¿verdad? Cómo va a ser, veo el producto final y también hasta la forma en el empacado, porque el cliente no quiere que lleguen las galletas quebradas, entonces es un proceso de empaque muy tedioso porque tienen que llegar muy bien, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de métodos, desde la entrada de materia prima hasta el producto llegue al cliente, debe existir un método que nos ayude a identificar si vamos a tener cuellos de botellas, si vamos a tener problemas de calidad. ¿Qué pasa? Esto se hace con el fin de que también yo voy a validar a José, a Roberto, entonces que yo sepa que José hace el mismo método de producción que Roberto, porque yo no puedo ir a tomar, nosotros en el área de ingeniería tomamos tiempos y métodos. Entonces yo no voy a escoger a José cuando José sé que tiene un 2%, 12%, un 200% de productividad. No, yo tengo que ser neutral porque tengo que sacar un indicador el cual le va a decir, bueno, la línea de galletas, Pozuelo, Chiqui, hace la producción tantas tandas en tanto tiempo. ¿Pero por qué? Porque ya yo fui a sentarme con el operador, a tomarle tiempo, a ver cuáles son sus movimientos. Entonces yo le puedo decir ya en base con resultados, sacar estadística y probabilidad de que diga, bueno, estas tandas entran a las 7 de la mañana y salen promedio 4 de la tarde, ¿verdad? Estoy ahí dando números, pero ese es el área que nos compete a nosotros, identificar proceso y evitar que existan cuellos de botellas, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Reducir el tiempo que toma llevar a cabo una tarea. Entonces resulta que José está analizando que por qué la línea de él dura más que la otra línea, entonces hay que optimizar, hay que validar qué buenas prácticas están haciendo. Bueno, es que aquellos los están haciendo de esta forma y nosotros de otra. Que lo que hay que hacer es reducir el tiempo para hacer más con menos. ¿Qué beneficios? Eliminación de componentes innecesarios, reducción en el consumo de energía y reducción de costos del capital. Y vamos a usar una metodología que es la ingeniería de métodos, ¿verdad? Para poder sí, captar cuánto tiempo o cómo hago X operación, ¿verdad? Entonces, esto se hace por medio de esta metodología, es rending, y vamos a estar despejando o desarrollando. Dice que primero tenemos que seleccionar la operación. Ok, José ya sabe cuál es la operación que vamos a analizar. Revisar cada tarea incluida en la operación. Evaluar las alternativas para eliminar, combatir o reducir el contenido de trabajo de las tareas. Desarrollar un procedimiento mejor para realizar la operación. Instalar el nuevo procedimiento. Mantener el nuevo procedimiento hasta que se desarrolle un método aún mejor. Y no solamente un procedimiento. ¿Qué pasa? Que vamos a hacer un instructivo, porque ahí el procedimiento le dice el paso a paso, pero el instructivo le va a detallar cómo se ejecuta, ¿verdad? Por ejemplo, si yo yo le digo, José, bueno, José, este es el procedimiento que usted va a hacer para empacar. Entonces le dice, bueno, el producto va en caja de 12 unidades, y póngale la etiqueta con la cantidad. Pero el instructivo le va a decir, José, tiene que agarrar la caja de 4x3, tiene que imprimir el código de barras, tiene que verificar que la cantidad se
colocan de derecha a izquierda, todas las especificaciones que el cliente quiere, ¿verdad? Para poder, y muy importante que quede todo documentado, porque puede ser de que se vaya José y venga Famel y haga la operación de la misma forma porque hay un documento escrito. Las operaciones deben realizarse con movimientos más sencillos, fáciles y con el menor número posible de ellos. Las dos manos deben iniciar y terminar los movimientos al mismo tiempo. Los materiales deben de tener un gran lugar fijo y definido. Se debe permitir la disposición del producto terminado mediante dispositivos de dejar caer o de expulsión sin que el operador tenga que hacer movimientos difíciles o tardados. ¿Por qué? Porque todo tiene que quedar cerca, ¿verdad? Ahí también entramos mucho que las empresas trabajan con la metodología 5S que nos va a ayudar a orden y limpieza y no solo eso, sino estandarizar. ¿Qué vamos a estandarizar? Todo lo que está a nuestro alcance para poder trabajar de la misma forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si vamos a tener la metodología 5S, entonces yo sé que estos componentes o estas materias primas las encuentro siempre en el mismo lugar porque así deben estar, ¿verdad? Los movimientos suaves en curvas continuas son mejores que los movimientos en línea recta. El ritmo es esencial para la realización continua y automática. ¿Qué pasa si está eh, Roberto sentado y tiene que ensamblar una pieza de soldadura y una pieza está a la mano derecha y el otro a la izquierda, pero la izquierda está sobre la cabeza de él. Entonces él siempre tiene que estar alzando la mano y tomando la pieza que debe ensamblar. ¿Okay? La alza. ¿Cuántas veces repetitivas Roberto va a hacer ese movimiento que ya pues a tantas horas de jornada laboral él va a sentir un cansancio en su hombro? ¿Por qué? Porque está haciendo un movimiento repetitivo que puede causarle cansancio y no solo eso, sino también una condición de salud. ¿Verdad? Que con el tiempo se le haga una goma, se le haga un desgaste, ¿verdad? Por eso también se tiene que validar en conjunto de salud ocupacional, tiene que verificar que los movimientos que vamos a hacer sean correctos. Entonces el área de ingeniería le dice, lo toma en cuenta y le dice, bueno, vamos a desarrollar esta operación, entonces necesitamos de su intervención. Es como cuando vamos a empacar. Bueno, entonces José está empacando todas las tandas y José pasa en un movimiento jalando una caja de otra. Y si no tenemos cómo debe ser el movimiento adecuado para poder ejecutar esa tarea, podemos tener una condición de salud que nos comprometa, ¿verdad? Con algunos movimientos. Por eso es súper importante que todo eso esté mapeado, ¿verdad? Aquí vamos a tener un ejemplo, dice, al aplicar el procedimiento de método se encontró que el agujero de un cuarto no era necesario ya que estaba incluido un modelo obsoleto. ¿Qué pasa con este ejemplo? Bueno, que nosotros cuando no solamente vamos a hacer el método y vamos a trabajar con el desarrollo y la innovación del producto o de la pieza que vayamos a trabajar, ¿ok? Que le va a decir a usted bueno, cuál es la posición o cuál es la forma de la pieza, cuál es la primera operación, cuál es la segunda, tercera y así sucesivamente. ¿Para qué? Para poder aumentar la productividad. ¿Okay? El ejemplo dice que cuando fue resuelto esta situación de los agujeros, dice que la productividad aumentó en 14,000 sobre 160 a 42,000 en 360, es decir, el 87,5. ¿Por qué? Porque el área de ingeniería trató de visualizar por qué vamos a estar haciendo un agujero que no da un valor agregado al proceso. Entonces, esa es la función de nosotros, ¿verdad? Ahorita nosotros, voy a ponerle como ejemplo, el área de logística está un poco difícil dentro de la empresa en la que yo trabajo, entonces estamos ahí metidos de lleno, ¿verdad? Desde el proceso de compras, luego de la recepción de materia prima, luego la carga del inventario, algo tan sencillo el acomodo en las bodegas. Entonces estamos haciendo todo ese proceso. ¿Por qué? Porque ocupamos productividad, porque ocupamos que vaya el inventario fluido, que no estemos haciendo reprocesos de estar contando siempre
las bodegas porque no tenemos un control, no estamos usando la herramienta del sistema ERP que nos contrataron para poder llevar controles. Entonces, ahí vamos a estar, consideramos que con todos estos cambios que vamos a hacer, la productividad y la seguridad o la exactitud del inventario va a cambiar, ¿verdad? Técnicas, medición del trabajo, técnica que se usa más frecuente en la industria y los negocios. Hoy en día implica, perdón, chicos, implica la medición del trabajo asignándole un valor. Determina el tiempo que se requiere para realizar una operación con un método específico bajo las condiciones específicas del trabajo. Entonces yo tengo mi cronómetro, ¿verdad? Pero tengo que validar con el supervisor para ver las condiciones del lugar, para ver con qué producto vamos a hacer la medición del trabajo, cuál va a ser la persona que va a hacer, participación, ¿verdad? Entonces vamos a montar una estrategia, ¿verdad? Dividir una operación en elementos, dicen en elementos distintos y bien definidos después y bien definidos. ¿Para qué? Para después nosotros hacer esa estrategia de valor del tiempo. Sugerencias. La medición del trabajo se aparece a un explosivo. Si se usa en forma adecuada, un explosivo puede ser constructivo en la demolición de un edificio viejo. Sin embargo, también se puede usar con fines destructivos como en guerras. Estas sugerencias o estos métodos es porque nosotros, el área de ingeniería, tenemos que buscar la mejor herramienta. ¿Cuál va a ser la medición del trabajo? Bueno, algo tan sencillo, yo voy a validar el tiempo que voy a, porque yo necesito saber cuánto se dura en una operación. ¿Okay? Vamos a ensamblar un dispositivo médico que tiene 10 operaciones. Entonces yo necesito saber cuánto tiempo se dura en cada operación. Pero antes de yo ir a validar ese tiempo, yo tengo que garantizar con el supervisor o con el que corresponda que la persona hace el método correcto. Entonces hay que ver muchos factores, si la persona no falta, si la persona siempre da la producción o da en exceso, ¿verdad? Todo eso también tiene que, previo a escoger la persona que vamos dame un momentito, chicos. Si la medición del trabajo la realiza una persona, ¿verdad? Entonces, yo tengo que tener toda esa planeación previa para poder hacer el costeo, obtener presupuesto, el tiempo, la disponibilidad, ¿verdad? De lo que nos va a ayudar a poder saber si vamos o no a hacer efectivo esa medición de tiempo. Formas básicas, estudios con cronómetros, sistemas de tiempos y movimientos predeterminados, muestreo del trabajo. Cuando hablamos de estudio, pues de cronómetros, tenemos un cronómetro, vamos a la persona, bueno, Nixie, vamos a tomarle el tiempo y cuando va a iniciar la operación, pues de aprieto, por decirlo así, el cronómetro para que empiece a correr y estoy atento, ¿verdad? Y lo vuelvo a apretar cuando ya la persona termina. Sistemas de tiempo y movimientos predeterminados. El estándar se puede obtener aún antes de que en realidad se inicie una operación. Se logra mediante la simulación de movimientos básicos de los distintos elementos de la operación y asignándoles unidades de tiempo a cada uno.
Muestreo del trabajo. Técnica basada en estadística para determinar mediante la observación directa pero sin cronómetro la proporción del tiempo total que se dedica a las distintas tareas de una operación. Diseño del trabajo. Implica la creación de una pieza completa de trabajo con todas las decisiones y control posibles, al igual que la retroalimentación directa. Bueno, puede ser de que tengamos un diseño nuevo y no sabemos, ¿verdad? Pero el área de ingeniería tiene que ir a ver los planos, tiene que ver los diámetros, cómo vamos a medir, cómo se va a hacer, cómo se va a confeccionar. Entonces, todo eso tiene que decirse o tomarse previo a poder ejecutarla, ¿verdad? Porque entonces si estamos todos nuevos, no sabemos, no es un producto que se está haciendo, pero necesitamos medir. ¿Por qué? Porque después yo tengo que garantizar que realmente podemos hacer la producción y comprometernos con el cliente cuando el cliente diga, bueno, yo quiero este diseño ya, porque el diseño del trabajo se puede hacer, existen empresas que tienen departamentos de diseño y de innovación, ¿verdad? Que arrancan desde cero, que están con esa cercanía con el cliente y el cliente les dice, sí, al final esto es lo que quiero, pero eso se hace en cantidad pequeña, después yo tengo que pasar toda esa producción a industrial, ¿verdad? Pero yo tengo que decir, bueno, cuáles son las mediciones, cómo van a revisarse, cuál es la productividad. Entonces tenemos que ver el desempeño individual del proceso. ¿Okay? ¿Cuáles son los pasos? Determinar las dimensiones de la tarea, realizar una investigación del diagnóstico del trabajo, un análisis de computadora para comparar los estándares de los buenos trabajos respecto a las dimensiones de la tarea, para determinar las estrategias necesarias y mejorar los trabajos actuales. Utilizar los conceptos de instalación, análisis de contenido y relaciones del cliente. Una consulta, chicos, ¿quiénes de ustedes han trabajado han estado en una transferencia en alguna industria médica? No todos, ninguno. Bueno, en la industria médica, ¿verdad? Cuando hacen una transferencia, este, tienden a tienden a mandar un equipo de personas a X país para poder trabajar en aprender la operativa y aquí, mientras están en la empresa, pues tienen que escoger el área de ingeniería, dónde se va a instalar la línea, cómo va a ser el diagrama de flujo o la distribución de las máquinas, cuál va a ser las posiciones de las máquinas, dónde van a estar para colocar el material, la materia prima, todo lo van trabajando, ¿verdad? Para poder, cuando ya vengan, decir, bueno, vamos a hacerle la curva de aprendizaje, ¿verdad? Porque la industria médica trabaja de esa forma y vamos a este, validar que realmente se vienen con la operación correcta, con el método correcto, que ya vienen con toda la información. Entonces empezamos ahí a trabajar y a evaluar, ¿verdad? Evaluar si se está cumpliendo o no y luego ahí podemos tomar la medición de tiempo. Cuando hablamos de la evaluación del trabajo, se ocupa del establecimiento del valor relativo de los distintos trabajos de la organización. Esta es una técnica, se define un trabajo como uno o más posiciones que incluyan la misma tarea o una similar. Una posición es un grupo de tareas asignadas a un empleado. Una tarea es el logro de un objetivo por un operador. Entonces, el operador o la persona sabe cuál es la tarea que tiene que ejecutar, cómo la debe ejecutar, ¿verdad? Entonces, nosotros como líder de producción o
porque también en el área de ingeniería trabaja como líder de producción, podemos determinar dónde existen los cuellos de botella, cómo analizamos, ¿verdad? Porque tenemos que analizar para proponer mejoras. Métodos básicos, podemos encontrar el método de jerarquía, de clasificación y vamos a estar validándolos aquí. ¿Cuál es ese método de jerarquización? Dice elegir una categoría amplia de trabajos, dar una lista de todos los trabajos por subtítulo con descripciones de consulta para cada uno, elegir un comité de evaluación cuyos miembros tienen que conocer los trabajos, hacer que cada miembro del comité haga una lista de trabajos de jerarquía de la más alta a la más baja, hacer una comparación de jerarquías y llegar a un consenso en los grupos sobre las jerarquías finales. Asignar salario a los trabajadores de acuerdo. ¿Okay? Entonces, esto es, bueno, tenemos un organigrama y en el organigrama pues viene establecido quiénes son las personas que son jefaturas, cuáles son las otras líderes, cuáles son de que se conectan con como línea punteada, ¿verdad? Que yo no soy tu jefe, pero puedo tener directriz sobre ti, ¿verdad? Entonces, eso es una jerarquía y hacemos ese método, ¿para qué? Para después decir, bueno, si yo soy un colaborador, ya yo sé que Julanito, el supervisor, tiene injerencia sobre mí porque es a nivel jerárquico, es el que debo reportarle, ¿ok? Otro método de clasificación, definir un número de clases de trabajos, asignar un comité de evaluación, colocar cada descripción de trabajos en una clase apropiada, comparar los trabajos en cada grado para ver si realmente pertenece ahí o deben colocarse a un nivel más alto. Métodos de factor o por comparación, seleccionar un número de trabajos, elegir los factores críticos, ordenar los trabajos dentro de cada factor y asignar cada factor un salario, colocar distintos trabajos clave en escala de salarios para cada factor, determinar tasa de salarios para cada trabajo, agregando salarios a cada factor para ese trabajo. Entonces, nosotros vamos a utilizar este método de factor por comparación para poder nivelar las funciones, ¿ok? Si yo tengo a Marinei y tengo a Famel y tengo a Roberto, trabajando en diferentes posiciones, pero los tres son operadores, pero existe una clasificación, ¿verdad? Operador 1, operador 2, operador 3 y así va a ser de acuerdo al nivel de a nivel de la operativa, ¿verdad? No sé cómo es que se trabajan muy bien las escalas a nivel de la industria médica, pero sí existe una clasificación, pues por obviamente, si usted entra como un operador 1, va a adquirir operador 2, operador 3, pues la escala salarial va cambiando, ¿verdad? Método de tasas por puntos, elegir el tipo de trabajo que se va a evaluar, elegir un conjunto apropiado de factores, definir cada factor, dividir el factor en grados y dividir cada grado, asignar rangos de puntos para cada mano de obra, desarrollar rangos de puntos para cada mano de obra. Aquí métodos de tasa por puntos. ¿Qué vamos a enfocarnos aquí? Porque yo necesito saber, ¿verdad? ¿Cuál es, ¿cómo les digo? Bueno, la operación que va a hacer X operador y si tiene un factor de grado de importancia A o de peligrosidad, puede ser, o análisis de riesgo, porque hay operadores que soldan piezas pequeñas. Hay otros operadores que hacen otro tipo de operación de acuerdo a la secuencia, ¿verdad? Como les dije, están un equipo haciendo una transferencia y aquí en el país pues están montando las líneas productivas. Diseño de la seguridad en el trabajo, que es un factor muy importante, no podemos dejarlo. Antes, en aquellos tiempos, cuando existía las industrias textiles, siempre era producción de primero, calidad y seguridad. Hoy en día en las empresas lo primero que mueve es la seguridad. ¿Sí? ¿Qué pasa con el diseño de la seguridad en el trabajo?
técnica formal para mejorar los aspectos de seguridad en un trabajo. Incluye todo lo de la seguridad relacionado en el trabajo, que el operador se sienta seguro de que la actividad que él va a hacer no le va a impactar, ¿verdad? Como por ejemplo, el ejemplo que le puse, si está Roberto haciendo una operación de soldar y tiene que estar levantando el brazo sobre la cabeza para traer su materia prima y poder soldar, hacer esos movimientos repetitivos va a afectar, ¿verdad? Por eso entonces cuando se va a hacer el diseño se tiene que hacer de manera que no afecte la condición de salud del colaborador o el operador que vaya a ejecutar esa tarea, ¿verdad? No es que ustedes, bueno, no hágalo a costos. Hay gente que sí, ¿verdad? Como antes muchas veces, hace muchos años, no había esa educación de salud ocupacional o seguridad en la industria y uno podía jalar las cajas como se le plazca, iba con zapatos abiertos. Yo me acuerdo que yo en la industria médica íbamos en sandalias y se usaban tijeras, picos, y ya empezaron ahí a los años a decir, no, ya no pueden venir con zapatos abiertos, ya no pueden venir con sandalias, ya no pueden venir con el cabello suelto, etcétera, ¿verdad? Entonces es súper importante y hoy en día, pues la seguridad del colaborador es lo principal, ¿verdad? Aquí hay otro ejemplo, dice una empresa que fabrica laminados de acero de silicio con grado eléctrico acaba de instalar un sistema de seguridad de doble acción sobre 15 de sus prensas perforadas. Este sistema evita que la perforadora opere en menos que el operador, opere a menos que el operador tenga ambas manos en el exterior. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando llega una máquina nueva? No se puede instalar hasta que el equipo el departamento de seguridad avale, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que ir a explicarle al colaborador que tiene eh, que si usted sensores que le permiten a usted no meter la mano, que se vaya a cortar, un atrapamiento, bueno, que reciba un choque eléctrico. Entonces, todo eso se trabaja hoy en día previo a que se instale la máquina. ¿Okay? Ingeniería de factores humanos, el tipo de ergonomía, como les estaba mencionando, nosotros antes pues jalábamos cajas, hacíamos movimientos repetitivos. Hay mucha gente, yo tengo muchas amigas hoy en día que tienen desgastes en la muñeca porque hacían una operación que hacían como doblar piezas y cuando colocaban la pieza en la mesa pegaban siempre la muñeca en la mesa, entonces se les hizo una goma. Hay otras que por estar revisando catéteres y jalarlos para validarlos, el túnel carpal, pero ¿por qué? Porque trabajaban en alguna empresa que no se preocupaban por ese tipo de movimientos que le podían afectar más adelante al proceso. ¿Okay? Cuando hablamos, ¿verdad? Este factor o esta parte de la ingeniería de factores humanos es multidisciplinaria para diseñar la interfase entre el equipo y el hombre de manera que se ajuste en medio ambiente, trabajo a las capacidades humanas, que no afecte, ¿verdad? Hoy en día también el medio ambiente es un factor que no tenemos que generar contaminación, ¿verdad? Que más bien ayudemos al cambio climático. ¿Cuál es el objetivo? Balancear en forma adecuada las tareas y los requerimientos de máquina, equipo con la capacidad anatómica, fisiológica, perceptiva y de procesamiento de información del operador. Ergonomía. La ergonomía se ha aplicado en una gran variedad de áreas, excluyendo las siguientes: diseño de gabinetes electrónicos compatibles con el operador, diseño de sillas, diseño visual de tableros en automóviles, aviones y donde quiera que haya un tablero de control de instrumentos. Entonces, nosotros tenemos que cuidar siempre el tema de ergonomía, ¿verdad? Hay empresas que vienen, evalúan la posición en la que usted está sentado, las actividades que hace. Ahí existen como les mencioné hace poco, los
las pausas activas, ¿verdad? O hacer actividades que no perjudiquen su condición de salud y su rendimiento baje y usted no vaya a completar la productividad que necesita, ¿verdad? Todo eso está incluido en el proceso de revisión de la productividad porque el factor humano es súper importante dentro del proceso, si no es que lo mayor, ¿verdad? Si al menos que tengamos un proceso que sean las máquinas que ejecuten las tareas. Programación de la producción, esto es un trabajo muy importante porque yo no puedo mandar a producir si no tengo la demanda, en qué fecha va a entrar a la línea, bueno, cómo voy a saber yo que me están pidiendo galletas chiqui, bueno, ya sabemos, ya la Pozuelo tiene de su conocimiento que su etapa alta va a ser cuando entren las clases. ¿Por qué? Porque empiezan los chiquillos a las meriendas, entonces ya se programa. Existe una programación, dice, bueno, vamos a asignar este trabajo a la línea donde está José, porque tiene que hacer tantas, y ya sabe que entró el día 20 de marzo y tiene que cumplir al 21 a las 11 de la mañana. Entonces hay una planeación, ¿ok? Pero también yo tengo como planeador de la empresa validar si existe la materia prima para poder hacer esa programación, porque si no, no la puedo hacer, ¿verdad? Y al final, el objetivo principal, ¿verdad? Es tener los materiales, tener los componentes, tener al recurso humano, la línea, saber que el producto tenemos que entra tal día y tenemos que entregarle al cliente en tal fecha. ¿Okay? Entonces, el fin, tenemos que buscar un equilibrio entre todos los componentes para poder cumplir con el producto final y que le llegue al cliente. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones, chicos? Si se mantienen cantidades excesivas de inventarios en una estación de trabajo, se tendrán costos excesivos de mantener ese inventario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces, bueno, que José esté ahí haciendo tandas y le sobró ahí una caja de las tandas y ya fue que se hizo de más, porque se pidió más materia prima, porque salió merma, muchos factores. Pero si no hacen el proceso de evolución o decir, bueno, se hizo un excedente de una caja más, esas cajas son 50 unidades y ahí se hace el proceso, ¿verdad? Si no se hace y se queda en la línea productiva y no tienen espacio y va a ser, no, va a ser perjudicial. ¿Por qué? Porque ese inventario no sale y puede estar ahí perdiendo la vida útil y se vuelve muy caro para el proceso. ¿Okay? Era cortita la materia de hoy. Ahí yo les quería dejar un trabajito, ¿verdad? Para los que, bueno, los que se conectan y vean el video, que si en las empresas que ustedes trabajan tienen un proceso, ¿verdad?, de capacitación en el sentido de analizar los métodos y que traigan algún ejemplo. Bueno, que José diga, bueno, existe en mi línea un método para hacer esto. ¿Okay? Entonces, un ejemplo. Tenemos que empacar tantas tandas o viene de producción, si vamos a tener que mezclar estas cosas o no, ¿verdad? Como tener un ejemplo del proceso de productividad o cómo miden podemos hacerlo diferente, cómo miden la productividad en la empresa en la que ustedes trabajan, cómo la miden. Entonces José me dice, bueno, esto lo hacemos así, que José ya nos había dado unos ejemplos, pero si trabajan en empresas de producción, yo no trabajo en empresa de producción, pero doy servicios. Entonces yo tengo un equipo a cargo y yo necesito validar la productividad de las funciones que hacen o de los procedimientos o de los instructivos o del proceso de estandarización. Entonces yo hago una gráfica, ellos tienen que alimentar una información, yo valido y ahí vamos viendo la productividad de cada uno. Bueno, entonces el jefe los ve y dice, bueno, ¿por qué Marinello hizo menos que Mariel, por decirlo así, o por Hugo? ¿Verdad? Entonces, eso es importante, es sano que estamos viendo que validemos la productividad para poder
cumplir con el cliente, ¿verdad? Primero existe la programación, yo tengo que validar que existan las materias primas, luego la planeación y luego por último validar que si todo eso se cumple, yo doy productividad. ¿Ok? ¿Me captaron, chicos? Y lo vemos la otra semana para como hacer un poquito más interactivo y que cada uno nos explique cómo miden la productividad. Que profe, en mi empresa, en la empresa que yo trabajo, es un 95 la productividad, pero tenemos que cumplir con esto y esto y esto. ¿Verdad? Si no pueden mencionar, no mencionen la empresa. Profesor, Ajá. profe, habla Johan. Profe, no, es que yo entré un poquito tarde. Y no sabíamos si usted, no es que la clase anterior, usted dijo que íbamos a revisar la firmina número 14. No sabíamos si la revisaron, no es que entré tarde. La filmina. Número 14, que era como analizar por qué dio el resultado. Ajá. ¿Y usted la hizo, José? ¿Johan? No, yo no, verás que, digamos, no le entendí mucho, entonces pues acabo la pregunta. No, usted sabe que yo no, que lo que Dijo, tenía, sí, esta, profe, ajá, lo que sí, tenía que usted hacer dijo que aquí, la analizáramos, ajá, que hicieran que la y analizáramos. validaran, que hicieran la fórmula para que ustedes mismos validaran si realmente les estaba dando 1175. Ujú. ¿Sí? Ajá, sí, Y pero ustedes verás que, digamos, sumaban yo no. todo esto, alquiler, salario, seguridad, da un promedio de 2 millones y el precio de venta por unidad es 130. Yo aquí la fórmula es, dijimos que era la fórmula? Eh, esto era, ok. Entonces yo he escrito 160,000 y usted dice, ¿y por qué 260,000? ¿Verdad? Porque tenemos que aplicar eh, con el ejemplo que hicimos, ¿verdad? Que yo decía, bueno, yo voy a decir aquí materia prima 200,000 por 5. Ahorita no me acuerdo bien porque yo tampoco voy a hacérselas y la comparamos la semana que viene. Lo que yo quería era que ustedes validaran porque aquí existe un error y yo lo que quería era que ustedes me dijeran cuál es el error. Porque usted dice cantidad de producción 2,000 y usted dice, bueno, profe, esta es la cantidad de producción, ¿cómo saben, cómo calcularon ese 2,000? El precio de venta sí lo da y ustedes pues tienen que sacar ahí cuál es el factor de productividad total. Y yo le digo, bueno, ¿y de dónde sale esos 2,212,000? ¿De dónde? ¿Okay? ¿Cómo se iban a dar cuenta ustedes cuando estén repasando lo que es la productividad total? Para ver el factor mano de obra, el factor materia prima y el servicios. ¿Usted pudo revisarla o alguno de aquí lo revisó? José, Marinei, Hugo, Yeudi, Juan. No, ninguno. No, profe, yo no, pero ahora más tarde hago el ejercicio. Sí, hagámoslo. Hagamos el ejercicio para que ustedes puedan validarlo y lo revisamos, porque yo me acuerdo, ¿verdad? Por eso yo quería saber si podíamos ustedes encontrar cuál es el error, si estaba el error, ¿verdad? Y hagamos lo de la productividad. Que de qué forma ustedes se dan cuenta si la empresa, si en la línea donde ustedes trabajan cumplen con la productividad.
Ok, chicos. Bueno, nos vemos de hoy en 8. Tengo unas. Bueno, profe, Bueno, chaito. buenas noches, profe y Buenas compañeros. noches. ¿Ah?